Gracias, Popochi. Roca, ya estamos cansados, no tenemos paciencia, la gente está como loca en la calle, todos estamos como locos, ¿no es cierto? Así está. Así es, y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Teresa Torralba, que es una mujer que sabe muchísimo y está dedicada a los temas cognitivos. Buenas noches, Teresa, un placer. Hola Susana, ¿cómo estás? Un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, este maldito virus hace que las personas tengamos que estar aisladas en un encierro no querido, no deseado por ninguna de todos nosotros, inclusive vos también, que estás trabajando muchísimo online. Pero genera en mucha gente, adultos mayores y no tan adultos, depresión, falta de sueño, rabias y en algunos casos, y que me consta, temas cognitivos, gente que no sabe qué día está, nos pasa a todos, sí, aparte, ¿no? No sabemos si es lunes o si es martes o jueves, nos perdemos un poco en la fecha. Contanos desde tu lugar, qué se puede hacer, de qué forma, aparte, tenernos a los que somos un poco más jóvenes atentos a los más mayores. Bien, bueno, como vos bien dijiste, estamos en una situación absolutamente extraordinaria, lo cual genera a nosotros, los profesionales de la salud, enfrentarnos con situaciones también extraordinarias. Es decir, esta cuarentena, con su gran extensión, impacta notablemente sobre la salud psicológica de toda la población, sobre las personas que están bien y sobre las personas que en realidad ya venían con algún problema, puede ser cognitivo, neurológico, psicológico, lo que fuere, y que se sobrepone la problemática actual del aislamiento sobre una serie de dificultades preexistentes. Todos sabemos que la gran extensión de la cuarentena es un factor que de alguna manera impacta negativamente sobre nuestra salud mental. Estamos viendo, nos encontramos más ansiosos, menos tolerantes, con problemas para dormir, con problemas para mantener nuestra rutina. Como vos bien sabrás, Susana, nosotros estamos trabajando todos desde nuestras casas y estamos teniendo un impacto cognitivo sobre todos nosotros para poder organizarnos en nuestras tareas cotidianas y sobrellevar además nuestro trabajo, las cosas de la casa, las recomendaciones que todos hacen acerca de cómo poder transitar esta cuarentena de la mejor manera posible. Todo esto impacta cognitivamente y hace que estemos más cansados, que tengamos menos recursos, es decir, los recursos cognitivos ya se ven como limitados, ¿no? Porque, bueno, de a poquito la extensión del tiempo en nuestras casas hace que la tolerancia baje y que muchas de estas sintomatologías que en algunos casos estaba preexistente, si no lo fuera, aparezca ahora. Y hay que estar atentos a esto, ¿no? Es decir, hay recomendaciones, pero aún así estamos hasta cansados de las recomendaciones. Y esto tengo que serte completamente sincera y creo que es importante que la población también escuche estos mensajes de, más allá de que estamos haciendo lo mejor que podemos y que nuestros recursos son limitados y por lo tanto la tolerancia va a tener que ser una de las grandes virtudes en este momento. ¿Y cuál sería tu consejo frente a algún caso o de un chico o de un adulto mayor que empieza a perder el sueño, a perderse en espacio y tiempo? ¿Cómo acudir? Esto es un consejo para la gente que nos está viendo y para nosotros mismos también. ¿Qué aconsejás? Que se distraigan, que miren una película, no sé, son cosas que no soy del tema. Te pregunto como para un paliativo en este momento. Bien, la recomendación básica es poder lograr una rutina, que esto ya lo estamos diciendo y lo venimos diciendo desde el inicio de la cuarentena, ¿no? La organización de nuestra rutina que tenga todos los componentes necesarios para poder sobrellevar este momento. Y esos componentes
tienen que ver con, por un lado, lo que tiene que ver con lo académico o lo laboral, por otro lado, las tareas vinculadas con nuestras casas, por otro lado, el componente social, que no podemos perderlo, somos seres sociales, nuestro cerebro básicamente es social y necesitamos del contacto del otro, aunque no sea presencial, aunque sea a nivel, a través de la tecnología. Es decir, que tiempo para estar con otro o para conectarse con otro es muy importante. Y por supuesto que también es muy relevante el hecho de reconocer cómo nos estamos sintiendo para poder aceptar esas emociones. Incluyo en este cóctel una buena alimentación, una rutina también para dormir, con horarios de sueño, para despertarnos, trabajar, realizar las tareas y luego irnos a dormir. O sea, la organización de nuestra rutina es clave. Aún así, Susana, a veces no podemos. Y yo insisto en este mensaje porque uno ya está en las redes inundadas de consejos de cómo mantener una rutina saludable durante la cuarentena y aún así muchas personas ya no tienen más ni ganas ni recursos psicológicos para poder sobrellevarla. Entonces, cuando me preguntás qué hacer, ya sea con un adulto mayor, con un niño, con un adolescente, vos sabés que la última encuesta que realizamos desde Fundación INECO arrojó resultados bastante impactantes vinculados con la gente joven. Es decir, primero que 1 de cada 3 personas que respondió esta encuesta tenía síntomas depresivos. Esto no quiere decir que tenga un diagnóstico de depresión, pero sí que tenía síntomas depresivos, que se sentían mal. El 50% se sentía solo, más allá de con quién convivía en su casa. Y por otro lado, el 50% tenía síntomas de ansiedad, que eso afecta directamente nuestra forma de vivir, nuestra calidad de vida. Los adolescentes eran quienes tenían el mayor impacto. Es decir, para los adolescentes, las personas jóvenes que no están, entre comillas, en riesgo de lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID, se sienten apresados con esta cuarentena. Entonces hay que encontrar formatos para que justamente estas poblaciones que tienen que ver los adultos mayores y los adolescentes que también necesitan de alguna forma sus vínculos sociales, de alguna forma para paliar estas dificultades. Si las personas tienen problemas, no toda la persona que esté triste está deprimida ni necesita una consulta psiquiátrica. Pero es importante conocer cuáles son los síntomas o los alertas para ver si es necesario hacer una consulta. Hoy la telemedicina está funcionando tremendamente bien, con algunas limitaciones vinculadas, por supuesto, con la conectividad, pero en principio tenemos esta posibilidad, como lo estamos haciendo hoy, de poder conversar y de poder conectarnos, digamos, con el otro, más allá de la cercanía física. Entonces, consultar cuando los síntomas aparecen y afectan la vida cotidiana, siempre en lo que tiene que ver con la clínica nuestra, cuando algo impacta en nuestra vida cotidiana, es decir, cómo nosotros vivimos y cómo nos relacionamos con el otro, hay que consultar para ver si esto es un síntoma de alguna patología que hay que tratarla directamente. Entonces, no creer que es natural que una persona no pueda cumplir con sus rutinas o que esté demasiado tiempo en la cama, etcétera. Me parece que uno tiene que hacer la consulta pertinente y discriminar si esto es algo pasajero o es algo que en realidad tiene más peso y requiere una consulta médica. Bien. Invito a los chicos en el piso a que pregunten también, chicos, súmanse. Sí, Teresa, Nay. ¿cómo estás? Nayara te saluda. En base a los síntomas que vos recién hablabas, de quien se siente depresivo, de quien quizás está ansioso, ¿qué cosas uno tiene que estar atento para detectar eso? Bien, es importante conocer que la ansiedad en realidad es una emoción que nos despierta como una alerta de que algo va a suceder, ¿no? Es como una emoción que nos protege de alguna manera. Ahora, si esa emoción que nos protege y nos alerta comienza de alguna forma a impactar en nuestra vida cotidiana, que no nos permite relacionarnos, hacer cosas, si uno tiene que trabajar, impacta en lo que es el trabajo, uno está desconcentrado, uno no puede pensar en otra cosa más que en ese pensamiento que quedó fijo y que nos genera ansiedad, ahí es donde aparece el alerta.
Si uno está ansioso por la incertidumbre, es normal. Digo, ¿quién de nosotros hoy puede arrojar la primera piedra para decir que no está ansioso frente a una situación que nos genera terrible incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser el final de este camino? Entonces, tener ansiedad es normal. Si la ansiedad o la depresión o los síntomas de tristeza nos impactan y no nos permiten relacionarnos, hacer nuestras actividades como las hacemos habitualmente, ese es un llamado de alerta para que consultemos a una persona y nos pueda decir y discriminar con ciertas técnicas que tienen que ver con la psiquiatría o la psicología o con ciertos cuestionarios y con una entrevista clínica si estamos frente a un problema mayor. ¿Sandra? Sí, no sé si es fácil la respuesta, pero ¿cómo se hace para equilibrar, bueno, el cuidado, porque la pandemia nos pone frente al peligro o al riesgo que tenemos en la vida, pero también necesitamos relajarnos un poco justamente para no debilitarnos? ¿Cómo hacemos para equilibrar esto? El alerta y, bueno, la relajación necesaria para vivir. Bien, si relajar vos le llamás a cumpliendo las reglas y las recomendaciones epidemiológicas, es simplemente uno ser más tolerante con uno mismo y con el otro acerca de las expectativas durante este momento, yo te digo que en ese equilibrio hoy me parece que tenemos que intentar relajarnos lo más posible. Aclaro esto porque uno siempre está tentado, que cuando uno lee la bibliografía, está tentado a que cuando se abra la cuarentena, cuanto antes se abra la cuarentena, eso va a descomprimir lo que está sucediendo hoy actualmente en la salud mental de nuestra población. Sin embargo, tenemos que ser muy cautos porque las autoridades determinan ciertas reglas que hay que cumplirlas, entendiendo que tiene un impacto importante sobre la salud mental de la población. Lo que nos sucede, es decir, la pandemia en particular y la cuarentena también, el hecho de no poder trabajar o asistir a reuniones sociales y estar con gente, el cambio rotundo de nuestra vida ha generado que esto se vea y sea para cada uno de nosotros un evento estresor difícil de olvidar, ¿no? Entonces, para responderte igual en cuanto a este equilibrio, creo que la palabra es tolerancia. Creo que hoy tenemos que bajar expectativas, que tenemos que pensar en el futuro, o sea, porque hay que tener un objetivo, hay que tener un proyecto. Eso hace que uno tenga más ganas de despertarse y seguir adelante, eso lo sabemos bien, o sea que el proyecto tiene que estar en un contexto de total incertidumbre y por otro lado, tener en cuenta que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que ser muy amigables con nosotros mismos y con la gente de nuestro alrededor y de alguna forma bajar las expectativas para poder transitar de la mejor manera posible, utilizando todos estos recursos tan interesantes que nos da hoy, digamos, la comunidad o la comunicación general, que tiene que ver con las rutinas, con el mindfulness, con una buena alimentación, con el ejercicio físico. No importa el espacio que tengamos, lo importante del ejercicio físico, de las relaciones interpersonales. Y después volver a hacer hincapié en lo que tienen que ver con las emociones positivas, que también despiertan esta situación de crisis, ¿no? Hay emociones, más allá de las negativas, que las conocemos todas y las sentimos todos nosotros, las emociones positivas como la gratitud, la posibilidad de ayudar al otro, la posibilidad de tomarnos un tiempo y pensar en cómo podemos lograr entre todos, juntos, un futuro mejor, ser optimistas, o sea, promover las emociones positivas que también empiezan a despertarse frente a situaciones críticas. Licenciada, y para usted, conocen las herramientas, para el que está muy bajoneado, usted hablaba de la tolerancia, pero ¿qué pensamiento tendría que rebatir a esa persona, a ese paciente o la persona común y corriente que está bajoneada? ¿Qué pensamiento hay? ¿Con qué pensamiento lo combatimos? Bueno, hay una técnica que se llama la técnica de la reestructuración cognitiva, que tiene es una palabra rara o compleja, pero sin embargo es bastante sencilla, que es una técnica del abogado del diablo, que tiene que ver con tratar de alguna forma desterrar esos pensamientos negativos
abarcativos de toda la realidad de la persona que está deprimida y de alguna forma, porque tienen estos anteojos negros puestos donde todo se cubre del mismo color, e intentar de a poquito ir discriminando qué cosas están basadas en la realidad y qué cosas no. Por ejemplo, esto no va a terminar nunca más. Entonces uno, como parte, por supuesto esto no es sencillo y no es un ejercicio para hacerlo uno con uno mismo y de eso salir de un episodio depresivo, desde ya que no. Pero es una técnica que nos sirve en general a los psicólogos para trabajar con nuestros pacientes, para ir de alguna forma rebatiendo aquellos pensamientos que son distorsionados, llamamos nosotros, y que no están vinculados, que no se relacionan con la realidad misma. Entonces, esto no va a terminar nunca, no es cierto, esto va a terminar, se está haciendo un poco largo, veamos cuáles pueden ser aquellas herramientas para poder cambiar un pensamiento catastrófico y negativo por pensamientos, pequeños pensamientos un poco más optimistas y positivos. No hay recetas mágicas, lamentablemente, Teresa, ya lo sabemos. Claro. Teresa, hoy la consulta más habitual que te están haciendo, ¿por qué tema es? Habitualmente, yo sabés que, como bien sabés, Susana, yo me dedico especialmente a los problemas cognitivos, yo soy neuropsicóloga. Lo que seguro sabemos es que nuestros pacientes en general, a los psicólogos están recurriendo especialmente por los trastornos de ansiedad y por los síntomas depresivos, es decir, por sentirse tristes, aislados y ansiosos, que esto es lo que está sucediendo a nivel poblacional, probablemente porque todas las encuestas, no solamente la nuestra, sino las muchas encuestas que se han realizado a la fecha, demuestran que estos síntomas están presentes en la sociedad. Segundo, es muy importante, y en los casos de pacientes que tienen problemas cognitivos, que tienen dificultades de memoria, que tienen dificultades en esto que vos decías, la orientación, o dificultades en el lenguaje, donde hay una afectación específicamente en determinadas áreas del cerebro, esos pacientes necesitan seguir sus tratamientos. Y esto es importante, salió un gráfico que por ahí muchos de ustedes han visto que hablaba sobre las 4 olas, y la primera ola, por supuesto, es lo que está sucediendo a nivel salud y la pandemia en particular. La segunda ola tiene que ver también con los recursos que se necesitan para esta problemática. La tercera ola que nos tenemos que ocupar es todas aquellas personas que tienen ya de por sí alguna discapacidad y que tienen que seguir atendiéndose y que si no se atienden durante todo este tiempo, luego se exacerban la sintomatología preexistente. Y la cuarta ola es la salud mental de toda la población, no solamente de aquellos que tienen un problema previo, sino toda la población ha atravesado una situación crítica, por lo cual en un tiempo más vamos a tener que preocuparnos por la salud mental de todos nosotros. Claro, sí, seguro. Tenemos unos minutos más para seguir con la licenciada, ¿me avisan en el control? A ver, supongo que sí. Sí, ¿Podemos seguimos. seguir? Seguimos, Perfecto, por suerte, que perfecto. está tan interesante con la licenciada Teresa Torralba. Seguro. Mirá, yo creo, Teresa, yo te conozco hace muchos años y para mí es un honor tenerte en el programa. Sos una de las mujeres más importantes que hay en en el tema neurología, neurocognitivo. Y te haría infinidades de preguntas, pero hoy tenemos que ir puntualmente a esto que nos toca a todos. Yo, por ejemplo, duermo bárbaro. Hay gente que no puede dormir. Pero bueno, el horario que quizás a mí me afecta más es entre las 8 de la noche y mira. las 11, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver, tiene alguna relación el horario del día con el bajón o con el brote de ansiedad? Bueno, sí. Muchas personas... A ver, 2 temas. Uno es el tema sueño. Tema sueño es un tema que hoy está en el tapete porque muchísimas personas están sufriendo trastornos de sueño. De hecho, no es casual que casi todos refieren que la mayor problemática actual en cuanto al sueño es que tenemos sueños vívidos, que soñamos más que nunca y que tenemos más pesadillas y sueños
con emociones negativas que en otros momentos. Y esto pasó en todo el mundo, no es que pasa solamente acá, y los especialistas de sueño refieren que el hecho de poder levantarnos un poco más tarde, el hecho de ser más laxos en los horarios de justamente de despertarnos, hace que de por sí uno pueda, aparezcan estos sueños más vívidos y que además todos los sentimientos de ansiedad, estos síntomas de ansiedad de los cuales estábamos hablando, también se hacen ver a través de nuestros sueños, por lo cual los sueños, yo en mi casa es impresionante como mis hijos, tanto mis hijos como Martín y yo, y mi marido y yo, todos los días tenemos un nuevo sueño que contar, que antes no era así, es decir, antes sonaba el despertador y uno se levantaba, ya sea para la facultad, para ir al colegio. Y esto sucede en general, y es una de las consultas más frecuentes también en INECO, que es decir, tengo problemas de sueño y ustedes saben lo importante que es dormir bien para poder trabajar bien y especialmente para estar atentos, ¿no? Teresa, y en base también a lo que uno escucha es que las personas están consumiendo más alcohol. ¿Esto también te llega? ¿Ahí la ansiedad se deposita en el alcohol, en querer fumar más o tomar más alcohol? No. Claro. Sí, sí. Esto está sucediendo. Yo estuve revisando la bibliografía, o sea, hay una creencia popular al momento que la gente está tomando más, que los chicos están consumiendo más, que seguro están consumiendo más cigarrillos y estuve buscando alguna bibliografía para ver si había datos certeros y lo cierto, esta es la noticia que tenemos al momento. Los que siempre tomamos más. Los que tomaban socialmente una copita toman menos, porque no toman en sus casas. Es decir, se exacerba en aquellos que tienen esta costumbre de consumir alcohol en diversos contextos, especialmente quienes tomaban solos y en sus hogares. Y por supuesto la problemática de cuando esto ya es una adicción también se exacerba y ahí hay cierta complejidad en cuanto a bueno, cómo se puede tratar esta problemática de las personas que tienen la adicción o el alcoholismo, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es eso, no hay hoy encuestas o no tenemos datos argentinos. Yo lo que hice fue revisar una bibliografía especialmente de Estados Unidos y Canadá y lo que demostraron es, aunque la creencia popular cree que todos estamos tomando más, son algunos o somos algunos quienes en realidad incorporamos, como tenemos por ahí la costumbre de tomar alguna copita de vino, que sabemos que no está mal para la cognición y para nuestro cerebro, algunos estamos consumiendo un poquito más que antes. Lo hablo en plural porque digo, y me incluyo, porque creo que todos podemos formar parte de este grupo. Sí. Claro. Sí. Sandra. Sí, Teresa, también se habla de cómo se definen relaciones, ¿no? En la pandemia. Bueno, desde violencia en algunas situaciones de convivencia tremenda. Y algunos dicen que esto va a definir uniones o también separaciones o divorcios. ¿Esto se está viendo? ¿Y es bueno tomar decisiones importantes respecto a las relaciones en esta situación tan inusual y angustiante? Bueno, lo que vos decís sí se ve frecuentemente y también son partes de las consultas que me preguntaba Susana que aparecen ahora en INECO, ¿no? Es decir, empiezan a haber problemas importantes en las relaciones interpersonales y como bien dijiste vos, algunas relaciones se solidifican por haber pasado un estresor en conjunto y algunas comienzan a tener ciertos distanciamientos y ciertas dificultades. También, por supuesto, hay problemáticas muy serias vinculadas con la violencia, y eso es cierto que también está sucediendo en muchos hogares, lo cual no hay que descuidarlo y hay que buscar un formato donde especialmente las mujeres, no siempre son las mujeres, pero en general el sexo femenino sufre de violencia y tenga que poder levantar el teléfono en un ambiente, en un monoambiente y avisar que está sucediendo una de estas situaciones. O sea, hay complicaciones que creo que a nivel de políticas públicas hay que hacerse cargo y que probablemente lo estén haciendo, pero en general en la casa de todos nosotros, y vuelvo a incluirme, empiezan a haber ciertos roces porque nunca nos pasó estar tanto tiempo realmente, las 24 horas conviviendo
con nuestro marido, con nuestros hijos o con quienes estemos haciendo la cuarentena, ¿no? A veces o a uno le toca la suegra o le puede tocar la mamá. Es decir, que los problemas aparecen. Y las grandes recomendaciones que tienen que ver con la bibliografía vinculada con el bienestar, vuelve la palabra que ya las dije varias veces, es bajar las expectativas, esperar menos del otro y ser tolerantes. Realmente hay que entender que esta es una situación pasajera y entre paréntesis tengo que decir que lo pasajero se está volviendo un poco largo y eso yo lo puedo comprender y lo veo en mis pacientes y lo vemos en la comunidad en general, pero que cuando uno tiene que pensar en su relación de pareja o parental, tiene que tratar de bajar las expectativas y de encontrar una forma de convivencia la mejor posible mientras tanto. Aunque ese mientras tanto sabemos que está siendo largo y nos está generando o quitando casi todos nuestros recursos cognitivos y emocionales. Bien, gracias, Bien. Teresa. Teresa, querida, realmente me acabo de enterar que quien no toma alcohol tiene problemas cognitivos. Yo no tomo una gota de alcohol. Entonces voy a hacer una cosa. Mañana voy a bajar y me voy a comprar una caja de bombones de licor. Ay, qué rico. Y les voy a dar a los bombones de licor a ver si empiezo a conectar nuevamente. No dije eso, que esté claro que no dije eso, sino que una copa de vino diaria sabemos bueno, que no hace nada. tiene ciertos beneficios para nuestra cognición. Muy bien. Perfecto, no. Vos lo dijiste bien, pero como a mí el vino no me gusta, me voy a comprar bombones de licor, que es alcohol también. Me parece bien. Te mando un cariño grande, muchísimas gracias por tu gentileza, por tu aporte, un cariño grande a Olivia, que mañana tu hija es su cumpleaños, así que la pasen todos muy lindo. Y gracias, mi amor, Bueno. nuevamente. Un placer, Susana, un placer. Muchísimas gracias por invitarme y estar con vos. Mucha suerte. Gracias, Adiós. licenciada Gracias, Teresa buenas noches. Torralba. Y ahora, Roca, nos vamos a